¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander. Bienvenidos a Desafíos. Como siempre, todos los lunes nos reservamos estos 30 minutos para hablar de los grandes temas de la realidad económica del país y de la región centroamericana. Y esta es una buena noticia para Guatemala porque recientemente el Banco Mundial publica la lista de países que evalúa todos los años y Guatemala está en la posición número 73 en el Doing Business y eso es muy importante porque ha sumado con una gran cantidad de proyectos que han generado cambios importantes en la manera de hacer negocios en el país, resultados positivos para el sector empresarial guatemalteco. ¿De qué manera evalúa el Banco Mundial, que cambiaba justamente la plataforma este año para poder conocer los resultados de cada uno de estos países? ¿Y qué significa esta nueva posición para Guatemala? Pues es el tema que vamos a abordar esta noche, así que les presento el siguiente reportaje introductorio para entrar de lleno en materia y luego sí, el entrevistado que me acompaña esta noche. Bienvenidos. Guatemala ha tenido importantes avances en los últimos años en la forma en la que realiza sus negocios. El 29 de mayo presentó ante el Banco Mundial un grupo de 28 reformas que incluyen más de 50 cambios administrativos, tecnológicos, regulatorios y legales implementados durante el último año, con el propósito de facilitar los negocios y mejorar en el indicador que mide lo referente al Doing Business. Este índice es una medición objetiva de las normas que regulan la actividad empresarial y su puesta en práctica en 189 economías y ciudades seleccionadas en el ámbito subnacional y regional. Comenzó en el 2002 y analiza y compara las normas que regulan las actividades de las pequeñas y medianas empresas locales a lo largo de su ciclo de vida, al recopilar y analizar detalladamente datos cuantitativos para comparar en el tiempo los marcos reguladores de distintas jurisdicciones. Estimula cierto tipo de competencia entre las economías analizadas. También ofrece índices ponderables para reformar y constituye un recurso útil para miembros de la academia, periodistas, investigadores del sector privado y otras personas interesadas en el clima empresarial de cada país. En el 2012, Guatemala ocupó la posición 97, en el 2013 subió a la 93 y el año pasado a la 79, colocándose entre las 10 naciones más reformadoras. Y el 29 de octubre del 2014, el Banco Mundial publicó el último estudio 2015 en el cual volvimos a obtener resultados positivos. Es por eso que hoy los conoceremos en Desafíos. Interesante lo que nos presenta este reportaje introductorio, pero sobre todo qué se hizo a lo largo de todo este año y cuáles son los grandes retos en el sector comercial, en el sector mercantil de nuestro país, sobre todo para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Hay muchos desafíos todavía por delante y esta noche me acompaña y me da mucho gusto recibir a Juan Carlos Páez, comisionado presidencial para la competitividad y la inversión. Juan Carlos, bienvenido a Desafíos nuevamente. Ya aún ha sido colaborador de nuestro programa cada vez que se publican este tipo de estudios. ¿Qué significa este Doing Business, haciendo negocios, esta evaluación del Banco Mundial para Guatemala y los países que son evaluados? ¿Es importante la evaluación, Juan Carlos? Es muy importante. Hay dos cosas que mide el indicador que son claves. Una es cómo el país se compara con el resto de países del mundo y cómo un inversionista puede ver que es más fácil o más difícil hacer negocios de 189 países. Y la segunda es cómo la pequeña y mediana empresa enfrenta la regulación en un país. O sea, cómo se abre una empresa, cómo se hace un permiso de construcción, cómo se obtiene la electricidad, se obtiene un crédito, cómo es que se hace comercio transfronterizo, cómo se pagan los impuestos en un país, cómo se hace una resolución de controversias, un contrato, cómo se cierra, todo lo que tiene que ver con la regulación, cuánto tiempo tarda, cuántos pasos tienen y cuál es el costo. Este año leíamos que el Banco Mundial cambia la metodología a la hora de evaluar estos países, ¿verdad? ¿Ha sido más acertada? ¿Era necesario este cambio para que fuera más preciso este indicador? Así es, el reporte siempre se está reformando de manera que pueda medir con más exactitud qué tan fácil es hacer negocios. A veces el banco siempre lo critican porque no termina de hacer esto perfecto, ¿verdad? Pero lo están mejorando todos los años y hay que, incluso los países los enteramos hasta que salen las metodologías de cómo son y es hasta el año siguiente que podemos responder. Entonces ese es el tema y yo creo que para el mundo es muy bueno que todos los países del mundo midan y comparen sus procedimientos. Se ha vuelto un tema político en Guatemala para los presidentes, para los gobiernos. Es muy importante atraer inversión y por eso es muy importante que estos trámites sean buenos, bonitos y baratos.
Bueno, dentro de este esquema, y usted lo va a ver con algunas gráficas que vamos a presentar mientras vamos platicando con Juan Carlos Páez, hay varios indicadores, por supuesto, y Guatemala lograba, por ejemplo, un puesto importante en la apertura de empresas, un crecimiento, en algunos otros indicadores no son los mejores resultados. ¿Qué podemos evaluar? ¿O cómo decimos cuáles son aquellos indicadores que han favorecido o los que realmente son de vital importancia para el desarrollo comercial dentro del país, Juan Carlos? Sí, yo diría que lo que caminó muy bien este año fueron apertura de empresas y pago de impuestos. Tuvimos un salto importantísimo en apertura de empresas, el país ha mejorado 72 posiciones en 2 años y en pago de impuestos tenemos un aumento solo en este año de casi 31 posiciones. Eso es porque hay plataformas en línea, porque se puede hacer desde cualquier parte del país. La SAT en este de Claraguate nuevo ha mejorado muchísimo. El Ministerio de Economía también el registro mercantil ha hecho grandes pasos. Y esas son las dos buenas noticias. En obtención de electricidad también se ha caminado mucho. Porque en apertura de empresas, yo recuerdo que estamos en los últimos lugares en Centroamérica y el crecimiento ha sido tan intenso y se ha hecho tanto a nivel interno que se logró ocupar casi el primer lugar, ¿verdad? En 3 años hemos pasado del último lugar de Centroamérica al primer lugar en Centroamérica. Entonces eso es un dato más que significativo. ¿Y esto por qué? ¿A qué se debió? Porque más allá de la voluntad política, indudablemente para generar aquellos marcos legales que lo permitieran, ¿qué ha hecho que esto se pueda avanzar? Porque si esto se da, se puede dar en otros esquemas también. Pues es la digitalización de toda la información. Por decirte, una persona para poder sacar una empresa antes tardaba más de 2 meses, tenía que ir a 18 instituciones públicas, tenía que lidiar, agarrar el mismo reporte, la misma información y llevarla a otra institución y a otra institución. Y cuando uno está en el interior del país eso es dificilísimo, tú te puedes imaginar. Claro. Entonces en el interior del país era muchísimo más de 2 meses. Hoy tú lo puedes hacer en línea, con firma electrónica, desde tu escritorio, y tú tienes en 18 días obtienes una empresa, en 24 horas ya es operativa esa empresa, que eso es lo más importante para empezar un negocio. Y en los indicadores de competitividad, este reporte, este nuevo dato que nos da el Banco Mundial, ¿qué significa para el país? ¿Cómo cambia la imagen o la percepción de Guatemala a nivel internacional con este nuevo indicador del Banco Mundial? Pues en el Foro Económico Mundial mejoramos 8 países este año. La mayor parte de las mejoras vienen porque el año pasado tuvimos una gran mejora en competitividad. Hubo una mejora de casi 14 posiciones el año pasado, 25 posiciones si se toma en cuenta los últimos 3 años de mejora, y el 40% de los datos que se utilizan para hacer el informe mundial son datos duros, estos son los datos duros que hace el Banco Mundial, y el 60% son encuestas que le hacen a la mayor parte de empresarios. Guatemala obtenía un reconocimiento a nivel latinoamericano como un país reformador, en el sentido estricto y hablando por supuesto de todas las herramientas necesarias justamente para poder generar negocios. ¿Qué significa con esto? ¿O cuál es la posición que obtiene Guatemala justamente con esta apertura? Uno de los reconocimientos que hace el Banco Mundial en este reporte que se publicó ayer, se publicó 29 de octubre, hace algunos días, sí. Es que dice que Guatemala es el tercer país más reformador de América Latina en la historia del indicador. O sea, no solo este año. O sea, de los últimos 10 años que se ha medido el indicador, hemos hecho 20 reformas importantes, que son como 115 mejoras que se han hecho en los procedimientos. Colombia ha hecho 21 y México ha hecho 29. Entonces estamos cerca ya de México, ya los vamos a pasar porque tenemos bastantes mejoras viniendo y todavía hace falta mucho que hacer en el clima de negocios. Bueno, eso va a ser lo que Juan Carlos Páez, que nos está acompañando esta noche, nos va a comentar luego de la pausa. Todavía queda un largo camino por recorrer, tenemos que seguir descubriendo cuáles son los retos para que Guatemala siga mejorando justamente las condiciones para hacer negocios en nuestro país. Así que luego de la pausa seguimos abordando este tema con ustedes. No se vayan.